Hay gente que andan en ese mundo, pero Dios sabe que le pertenecen a Él, que son sus hijos. Las grandes ciencias, las grandes economías, busca para que vea las grandes universidades, averigua quiénes fue que la fundaron. Y la fe de casi la mitad también de norteamericanos. Cuando usted va y vota, usted va a ver que no todo el mundo es liberal en Estados Unidos. No todo el mundo, claro, es conservador, pero no todo el mundo es liberal. Y Dios le dio eso. El hombre puede decidir entre una u otra cosa. Yo no te puedo obligar. ¿Estamos claros? Hoy tenemos una encomienda. ¿Quién dice el mundo, Dios, que eres? Y la cita está en Primera de Pedro 2:9. Así que vamos de inmediato a esa lectura para ver de qué se trata esto. Primera de Pedro 2:9. Aleluya. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Lo podemos leer una vez más? Mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias por tu palabra. Amén. Puede sentarse. Y en la cita en sí uno puede leer la definición de Primera de Pedro, que nos dice que somos un linaje escogido, refiriéndose a Jesús y refiriéndose a nosotros, y que somos un real sacerdocio, es decir, sumos sacerdotes. Aleluya. Y también dice que Dios pagó un precio muy grande por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que Él lo hizo para que nosotros testifiquemos y demos testimonio. Así que quiero pasar de inmediato al PowerPoint. Si lo tienen por ahí, me lo proyectan. Y vamos a ir tratando de responder algunas de esas preguntas que vamos a ver. Hay una historia que me llama mucho la atención con relación al tema de hoy. ¿Quién dice el mundo? Y lo tachan. Y luego dice, ¿quién dice Dios que eres? Y es la historia del hijo pródigo. Él se crió en la casa de su padre y lo tenía todo, pero parece que él no se daba cuenta que en realidad ya lo tenía todo. Y él deseó, anheló las cosas que estaban fuera. Él escuchaba de cosas que habían fuera, porque mi papá decía, algo hay que no querer. O sea, para estar fuera, tú no vas a estar dentro. Hay una cosa que le llaman transición. Y hay mucha gente que se quedan en el medio. Y la Biblia dice que el tibio, el Señor lo va a vomitar de la boca. Es como el niño cuando está en el vientre. Hay un momento cuando el ciclo natural lo expulsa del vientre de su madre. Y si sigue ahí más del tiempo acordado por Dios, ese niño corre un peligro de muerte, ¿sí o no? Así como hay ciclos y procesos naturales, también en lo espiritual hay ciclos y procesos. Cuando usted se lee Efesios capítulo 4, habla de la vida vieja y de la vida nueva. Y la Biblia dice, el que robaba ya no robe, sino trabaje. Busque trabajo para que tú tengas no solo para ti, sino para dar a otros. Dios dice, si antes no encontraba trabajo, ahora vas a encontrar. Si antes no tenías fuerza, ahora la vas a tener. Si antes había que darte, ahora yo te pongo para que tú le des a otro. Punto. Y tiene que haber un antes y un después. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Escuche bien, le dijo a su papá, dame todos los bienes que me tocan. Bueno, según la ley a él no le tocaba nada, porque la herencia se transfería con la muerte del testador, ¿verdad? Y el papá no había muerto, el papá no tenía que darle nada, pero el papá escoge y le da los bienes que en realidad aún no le pertenecían. ¿Alguien está acá?
y él se va con los bienes del padre, pero cuando lo va, se le gastan todos. Porque cualquier cosa que Dios te dé, que no incluya a Dios con eso mismo, se te va a destruir y te vas a ver en la miseria. Lo que Dios no te dio, aún sea de Dios, y te lo llevaste y no te llevaste a Dios, es cuestión de tiempo para que eso se extinga o te sea de maldición. ¿Alguien me está entendiendo? Si Dios te da un vehículo, lo que sea, y en ese vehículo tú montas la soberbia, la arrogancia, la inmundicia, la impureza, y bajas al Espíritu Santo de Dios, lo mismo en tu familia. Es solo cuestión de tiempo para que tu familia entre a otra cosa. Porque le decía, hay una ley natural, que o estás dentro del vientre o estás fuera, y cuando el vientre expulsa al niño, no le preguntan a él si tú quieres salir o te quieres quedar, sí o no. El niño quería salir, él sale ahí, todo chorreado, le dan un tablazo, ¡pam! Y es para que limpie, pero él no entiende, empieza a llorar, y allá viene alguien con una tijera, para colmo de males, ¡pam! Y cortan el cordón umbilical, lo único que lo alimentaba durante 9 meses. Yo creo que esta noche Dios le va a cortar el cordón umbilical a alguien, porque hay una cosa que se llaman ligaduras del alma, y hay cosas en las que nosotros a veces participamos de manera física o espiritual que atan, ligan nuestras almas a pecado y a cosas de las que a veces tratamos de zafarnos y no podemos. Antes de entrar el tema de la homosexualidad que me pidieron hablar hoy, yo quiero hablar de un poquito más general. Es el tema de lo que la Biblia le llama porneia, y de ahí viene la palabra pornografía. Porneia se refiere a exhibición indecente del cuerpo. Y vamos a ver la próxima slide, por favor. Aquí viene la primera pregunta. Antes de que ustedes me hagan a mí, yo le voy a hacer a ustedes una cuanta pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a la fornicación? Y la respuesta está ahí en Efesios 5:3. ¿La pueden leer? ¿Cómo dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Vemos que el sistema del mundo están pervirtiendo a los niños ya en las escuelas. Están empezando desde el kindergarten, porque ellos saben que antes de los 4 años la mente del niño es muy maleable. Es difícil cambiar una estructura que ha sido creada en los primeros 4 años en la mente de un niño. Después de ahí se producen cambios, pero ellos saben que lo que va a pasar en la mente de ese niño tiene que pasar antes de los 4 años. Y es ahí donde esta nueva agenda, donde esta nueva ola se está metiendo. Ahí vi que va Disney a sacar una película próximamente. No recuerdo el nombre de la película. Eso mismo. Y ya metieron un beso homosexual también. Y en todos los superhéroes y todas las películas y toda cosa, hay gente que está pagando para que los héroes tradicionales tuyos ahora se presenten en actos sexuales, homosexuales. ¿Está eso bien o está eso mal? En las escuelas, lo que está pasando en las escuelas en este país y en otros países es impresionante. Y las iglesias estamos en los cultos dándole gracias a Dios y que el Señor nos venga a buscar para que nos vaya para el cielo. A su nombre. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a la fornicación? En nosotros, hacia otro, porque dice la Biblia, amarás a tu prójimo. Pero tú, para amar a otros, el modelo que te tiene es a ti mismo. ¿Ok? Y lo que pasa es que la gente tiende a pensar que uno se ama más a sí mismo que a la otra persona. No siempre. Por ejemplo, si usted lleva un hijo o una persona al hospital y el médico le dice tiene que comprarle 3 pastillas, un Mejoral y 2 Buferín, usted se lo compra si le recetan eso a su esposa. Usted se lo compra. Y si es para usted, ahí está el problema. Si a ella se la compro, si es para mí, él de una vez dice que, claro, porque uno empieza a decir,
lo que quieren es cuarto y todas las recetas, fueron 3, vamos a comprar una. Hasta un gato que usted lo lleve y le receten 3 cosas, usted le compra los 3 y le va a ajustar las 3 cosas al gato. Cuando se trata de usted, ahí va a haber problemas. ¿Ustedes me están entendiendo? Ok, el limpiabota, usted le puede revisar los zapatos. Al herrero, vaya a la casa, que hay problemas con los hierros. Y entonces, cuando Jesús dice a tu prójimo como a ti mismo, o sea, está dando que tú primero tienes que tener algún tipo de aprecio por ti mismo, porque eso es lo que vas a dar a otro. Entonces, cuando nosotros somos descuidados en entender lo que está pasando con nuestros niños, estamos mostrando un desprecio primero hacia nosotros y luego hacia nuestra generación. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se nombra entre vosotros como conviene a santos. Y tú dirás, bueno, pero es que ahora la nueva ola es lesbiana o es homosexual, pero es que yo creo, no creas, amiguito. El tema de hoy es ¿qué dice Dios? Entonces yo siempre digo, lo que diga Luis Soto es irrelevante. Hay que ver lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde está el problema, que Satanás entra en un diálogo parecido al que entró con Eva, y cuando vienen unas queriéndose pasar de superinteligente, en la astucia que tú crees tener, Satanás te atrapa. Y cuando viene a ver, tú empezaste justificando y tú terminas enredado. Eso fue lo que le pasó a Eva. La Biblia dice ni se nombre. Usted dirá, bueno, pero entonces no me van a dejar, no puedo ni hablar del tema. Bueno, Jesús, cuando usted ve por lo que lo criticaban y lo acusaban, no era porque él no se juntaba con pecadores, al contrario. Él de hecho, un leproso le dijo que si quería sanarlo, y él dijo quiero, y él no solo quería, él tocaba al leproso y a las prostitutas y a quien sea. Él nunca le dio la espalda a esa gente. ¿Ustedes me están entendiendo? Y el hijo pródigo, aunque perdió todo, cuando quiso volver a la casa del padre y ensayó su discurso, cuando él venía, el papá no lo dejó hablar. El papá corrió donde él y lo abrazó, dice la Biblia. ¿Y qué más le hizo? Y lo besó. Un muchacho tal vez oliente a chinchilín, lo agarró y lo besó. Y cuando él empezó a sacar el papelito para leerle, ¿verdad?, el discurso, Padre, he pecado, él no lo dejó hablar. Y lo que hizo fue una fiesta, como quien dice, hace años que ese becerro estaba engordado. De alguna manera, no dice los becerros gordos, dice el becerro engordado. Parece que ese papá lo estaba esperando y tenía una reserva para ese día que él regrese. Lo mismo Dios está haciendo contigo y conmigo hoy. Hay gente que andan en ese mundo, pero Dios sabe que le pertenecen a él, que son sus hijos. Y por eso tenemos que ser muy delicados, muy cuidadosos con esa gente que tal vez están ahí afuera. No tenemos que discriminarlo, pero tenemos que estar nosotros como cristianos muy claros en qué dice la palabra a su nombre. Y después vamos a hablar de nuestras opiniones y de lo que entendamos. Pero yo quiero hacer una revisión rápida de lo que dice la palabra. ¿Le parece? Ok. Entonces la primera es, se dice ni se nombre. Es decir, hay cosas que cuando tú la tomas en tus labios y le empiezas a dar vuelta y tal cosa, hay que ver la intención con la que hay detrás de eso. A su nombre. Vamos a ver la próxima slide. ¿Por qué no es bueno tener unas relaciones sexuales con una prostituta? Y usted dirá, ¿quién es una prostituta? Y ahí está el problema. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno tener una relación con una prostituta? ¿Qué es una prostituta? ¿Alguien me puede poner qué es eso? ¿Quién? No lea, dígame de su mente. ¿Qué es? Alguien que vende su cuerpo. En griego la palabra es porné y fornicación es porneia. Y las definiciones que dan historiadores, etcétera, desde la antigüedad. Por ejemplo, Jenofonte dijo, quien vende su cuerpo para usos sexuales. Aristófanes y Demóstenes dijeron, una prostituta o ramera que se entrega a la corrupción por el bien de la ganancia. Entonces,
Esos son solamente las que entregan su cuerpo por alguna ganancia física o material. Son solamente las de la Duarte. Hay gente en las universidades entregando su cuerpo por un reloj, por una cadena y una cosa. ¿Cómo le llama la Biblia? Por una materia. A su nombre. Entonces hay prostituta y prostituto. ¿Cuántos lo saben? Ok, muy fácil. Lenguaje inclusive. Sí, ok. Presidenta y presidenta. Ok, pues hay que decir también ladrona y ladrono. Y ladrones. O sea, es los dos. ¿Verdad? A su nombre. Entonces, vamos a ver. Dice acá. Cualquier mujer que se entrega a relaciones sexuales ilícitas, ya sea por ganancia o lujuria. Ese es el término griego que usa de porné. Y luego, en la terminología hebraica, metafóricamente a una idólatra, por ejemplo, de Babilonia, sede principal de la idolatría. Lo que pasa es que también en aquellos tiempos, tanto Roma como los corintios, como los moabitas, etcétera, ellos hacían unos cultos a sus dioses donde el centro de la adoración era la promiscuidad. Y los niños en ese tiempo no había la tecnología para abortarlo. Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos que todavía en el mes noveno, poco día antes de nacer, lo pueden cortar en pedacitos dentro del vientre, porque bueno, no son seres humanos, según la legislación. Sin embargo, los órganos sí lo cogen y lo venden. Entonces tú dices, pero si no es un ser humano, pues no use los órganos. A su nombre. Ok. Pero hay otro estado que dice no. Y está esa discusión, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos países. No crea que todavía, por ejemplo, Estados Unidos tiene una definición sobre eso. Hay mucho argumento. De hecho, la Suprema Corte de Justicia, en estos días han habido, de hecho, amenazas contra uno de los jueces, porque se rumoró que la Suprema Corte de Justicia va a echar para atrás una legislación que le daba carta blanca al aborto. Y es tema delicado y uno no lo debe tomar a la ligera, ni uno debe apasionarse y empezar a lacerar a todo el mundo. Y estos son temas que requieren de que uno haga un alto y vea con detenimiento y le pida a Dios mucha sabiduría, ¿ok? Así que mi intención esta noche no es emocionar a nadie, ni criticar, ni juzgar a nadie, sino es realmente tener una discusión muy seria a la luz del contenido bíblico. Amén. Ok, entonces ya vemos que dice la Biblia, la pregunta que tenemos acá, ¿por qué no es bueno tener relaciones sexuales con una prostituta? Entonces ya definimos la palabra prostituta como, amén, alguien que tiene sexo por lujuria, por ganancia, etcétera. La Biblia dice, ten mucho cuidado con eso. Eso está claro, ese es el primer punto. Y entonces la cita dice, en 1 Corintios capítulo 6, del 15 al 16, dice la Biblia, ¿no sabes que tu cuerpo, que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitarás pues los miembros de Cristo y lo harás miembro de una ramera, de ningún modo. ¿Qué dice la Biblia? En el momento que te conviertes, tú y Cristo se hacen uno. Cristo habita en ti y en lo que tu cuerpo participa, participa Cristo. A su nombre. Lo que dice ahí, 1 Corintios 6. Dice, tú vas a hacer que el cuerpo de Cristo, la esencia de Cristo que hay en ti, cometa fornicación y adulterio. Y eso es lo que dice 1 Corintios 6. Y dice el verso 6, ¿o no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hay personas que creen que el matrimonio se consuma cuando se casan ante un juez. No, el matrimonio se consuma en el momento que hay una relación sexual. Y yo le explicaba en estos días la analogía con los vasos de agua, que ponía 3 vasos de agua y yo agarraba un vaso y lo mezclaba con otro. Y entonces ya en este vaso había una esencia de los 2 vasos. Y después agarraba este segundo vaso y lo mezclaba con un tercero. Y eso es lo que pasa en el sexo, porque se produce lo que le llaman ligadura de almas. Y por eso usted ve personas que a veces van y tienen relación o besan a alguien y después empieza a tener deseo de ver pornografía y hasta inclinaciones por algunos vicios que antes tú no tenías. Y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Y como que hay una, no te sacias.
No estás tranquilo. Y antes estaba con uno, ahora necesita otro. Y hay gente que no pueden y hasta desde novio ya tienen 3 novios simultáneamente. ¿Por qué? Porque tienen una ligadura de alma múltiple. Porque si dice la Biblia que se hacen una sola carne y entonces 2 personas que se casaron tienen relaciones, aquí hay una mezcla espiritual que incluye componentes de un hombre y una mujer. Al tú mezclarlo con otro, pues tú estás teniendo, te acuestas con una mujer de un hombre ajeno, tú estás teniendo sexo también con el hombre de esa mujer. Estás abriendo puertas en tu casa a la homosexualidad. Y estás diciéndole a Cristo que tú quieres que Cristo participe de ese acto sexual. Y como la Biblia sabe lo delicado que es esa materia, dice, ni se menciona eso. Cuando te llegue la boca la palabra de que vas a cometer algún acto inmoral, desde ahí refrénalo. Porque si empiezas a condicionar tu mente para sacar ese tipo de cosas, para dar expresión a ese tipo de cosas, va a venir. Vamos a la próxima pregunta que les tengo. ¿Puedes dar alguna sugerencia para evitar la fornicación? Búsquenme un micrófono, please, porque antes de que esta gente me empiece a bombardear, yo quiero ver una mano. Entonces, si es tan delicado el asunto y tan fuera de este mundo, ¿usted puede dar alguna sugerencia? ¿Algún joven, algún viejo? Aquí levántele una mano. Yo necesito que los micrófonos sean muy ágiles. Y por aquí, ¿alguien da una sugerencia de qué le ha funcionado a usted para evitar caer en la tentación de la inmoralidad, de la homosexualidad, de lo que fuera? Dígame a ver. Dios les bendiga. Lo primero es identificar su debilidad y alejarse de aquella persona que lo puede llevar a fornicar. Eso se puede y eso funciona. Ok. Primero usted tiene que conocerse. Hay gente que le encantan engañarse a sí mismo, su nombre. Pero le voy a decir solo un puntico. La Biblia dice, pedid, buscad. Y como que suena tan fácil, no es fácil. Porque a cada rato pedimos cosas y no recibimos. Lo que la Biblia está diciendo es que cuando nosotros pedimos algo, estamos descartando todos los demás y nos enfocamos en esta única cosa. ¿Alguien me está entendiendo? Y cuando el ser humano hace eso y sabe lo que quiere, es indetenible. Sea bueno o sea malo. ¿Alguien me está entendiendo? Pedid y se os dará. O te lo da Dios o te lo da el diablo. Se lo reprenda. Pero cuando empiezas a insistir en algo, sea bueno o sea malo, vas a recibirlo. Es cuestión de tiempo. A su nombre. Ahora, si tú dices, yo declaro que aquí yo voy a estar hablando inglés en 2 meses y tú no te levantas a estudiar, ¿qué es lo que me estás hablando? Cibaeño o sureño. Entonces, la Biblia deja implícito algo cuando te dice, pedid y se os dará. Te está diciendo, yo asumo que tú no estás relajando conmigo, que me lo estás diciendo en serio, que vas a empezar a usar menos tiempo en el celular y más con la Biblia, y más con tu disciplina mental, y más con tu tiempo, y más para alcanzar tus metas. Entonces, en lo espiritual es igual. Si usted se alimenta de mucha basura, pues prepárate que eso es lo que tú estás pidiendo. Aunque tú digas que estés cantando y tal cosa, el diablo y su demonio observan y dice, ese de lo mío, y uno le da un derecho legal. ¿Cómo es que dice? Mas vosotros sois real sacerdocio. Un sacerdote, lo que es un mediador, se pone entre Dios y los hombres y para llamar cosas, para que entre el cielo y la tierra desciendan cosas. El hombre es sacerdote de su casa y cuando se pone a inventar, desatan maldición para su descendencia. Eso es tan fuerte que dice la Biblia que un día Abraham dio un diezmo. Y dice la Biblia, Leví
dio diezmo ese día, le viera un nieto de él, no había nacido, y dice, en lo que participó el abuelo, transfirió herencia espiritual sobre ese niño. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros vamos donde los brujos, participamos en inmundicia de esa, estamos transmitiendo eso a un linaje. Y eso es doblemente peligroso para el caso de los hombres. Porque ustedes son portadores de una semilla que va donde una especie de incubadora que tiene la mujer. Entonces, cuando usted participa de cosas, tu linaje, tú lo estás comprometiendo. Pero vamos a seguir. Perdóneme, devuélveme al verso anterior. ¿Puedes dar alguna sugerencia? El verso está en 1 Corintios 6, 18, 20. With. Oiga, no te pongas a pelear con eso, como hizo David y Goliat. ¿Se acuerda que David, wow, una piedra? Ahí lo que dice, sal corriendo. Lo que usted decía ahorita. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todos los pecados, hermano, dice la Biblia que están fuera del cuerpo. Pero cuando uno comete un acto sexual ilícito, uno mancha su propio cuerpo. A su nombre. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo? ¿De quién es mi cuerpo? ¿Y mi espíritu de quién es? ¿Y para qué me lo dio? Para glorificar a Dios. Dios tiene que ser glorificado. Esté soltero, esté casado, Dios tiene que ser glorificado. A su nombre. Llámese masturbación, llámese como sea. Promiscuidad, inmundicia. No, Dios ha de ser glorificado en mi cuerpo. Vamos a la próxima pregunta, verso 4. ¿Cuál ejemplo nos dejó José acerca de esto? Fácil. Génesis 39 del día al 12. ¿Qué fue lo que hizo José? Salió corriendo. Dice, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Oye, ella era la ama de José, por ponerlo de esta manera. Si José la chapeaba, pues ella lo podía dejar libre y darle mucho cuarto, porque el hombre era esclavo. Además, era un esclavo, tenía que hacer lo que diga la ama, ¿sí o no? Supuestamente. José dijo, no, yo tengo un jefe más grande. Señores, cuando eso no había iglesia, la Biblia no estaba escrita todavía, el Pentateuco no estaba registrado, y ese muchacho tenía un criterio tan claro de lo que se debía y no se debía con la sexualidad. Dice el verso 11, un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, desgaritation, ¿verdad? Lo que dice ahí más o menos. Ok, vamos a continuar rápidamente con la próxima pregunta, que el tiempo avanza. Aquí viene. ¿Es aceptable la fornicación si la pareja se va a casar pronto, sí o no? Falta un par de días. Los novios para ver si sí o si no. Dice la Biblia, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros ¿lo juzgará quién? Eso es lo que dice ahí. Dice, hay un tipo de pecado que Dios mismo es que lo va a juzgar. ¿Quiénes son esos? Adúlteros y ¿quién más? Y fornicario. Le decía, adúltero es el que tiene relaciones teniendo matrimonio, tiene relación con otra persona, eso se llama adulterio. El fornicario es la persona que aún no se ha casado, pero está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es un fornicario. ¿Ok? Quien se descubre, quien se desnuda. No es solo el acto en sí. Por eso pornografía, habla de exhibición indecente del cuerpo. Uno puede vestirse de una manera que te etiqueta en el mundo espiritual. Ya los demonios dicen, esa persona es una porné. Es una ramera. Porque ya en el espíritu ella lo hace para que tal persona pues tenga cúpula mental con ella.
Nosotros no podemos engañar al mundo espiritual. ¿Ustedes me están escuchando? Y hay gente que desafía las leyes espirituales porque no se ven. Y es como tú desafiar la gravedad. Te va a ganar. No te creas listo. Si tú te subes ahí arriba y te tiras de cabeza de que para ver si la ley de la gravedad existe porque tú no la ves, ¿cómo va a caer abajo? Te van a parar. ¿Entiendes? Ok, entonces hay leyes espirituales que tú tienes que saber, aunque tú no la veas. Yo le voy a hacer una pregunta aquí rápidamente. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión ha violado uno de los mandamientos de Dios y ha visto la consecuencia? Yo nada más. Y en alguna ocasión, después en situaciones, le ha llegado una vocecita que le dice, ¿te acuerdas de tal cosa? Ok, pues no tengo que decirle más nada. Vamos a la, bueno, ahí dice, ok, vamos a la próxima pregunta rápidamente. Y ahora sí vamos a entrar al tema de la homosexualidad. Pero usted ve, la homosexualidad es mencionada como uno de los muchos pecados de la Biblia. No hay un close-up. ¿Cuál es el problema que está sucediendo ahora? Que todavía tú le dices a un hombre que comete el adúltero, y él dice, sí, es verdad, yo sé que eso está mal, pero, ay, ore para que Dios me ayude. ¿Cuál es el problema? Que ahora la homosexualidad se está generando una ola, un endoctrinamiento. Porque, señores, vamos a ser claros, yo recuerdo una vez que yo me amarré de una toalla blanca, me subí en una mata de almendra y me tiré, suerte que era bajita, porque yo veía que Superman tenía una boatola atrás y volaba. Entonces yo me subí en la mata de almendra y me tiré confiado en que la toalla iba a hacer su trabajo. No la hizo, caí explotado ahí abajo. ¿Entiende? Pero yo veía eso y usted veía Batman. ¿Sí o no? Superman. Porque lo que un niño ve, el niño lo cree y lo asume como que es el modelo. Entonces, para que usted tenga idea de qué es lo que están haciendo con nuestros niños. La generación Johnny Bravo andan por ahí, usted lo ve, ya están medio viejitos y usted lo ve con el pechito parado y los moñitos parados. Johnny Bravo, porque vean esos muñequitos. La generación Goku, que usted cree que le están así como que Goku, listo para pelear siempre. Entonces ahora mira a ver qué es lo que están creando. Esta generación que viene por ahí, a su nombre. La generación blandita, le dicen algunos. Porque de todo, de que se ofenden y tal cosa, bueno, aló. Y ya tú no le puedes decir nada porque todo es una ofensa y una cosa. Y a mí eso es lo que como que me sorprende. Porque la verdad es incómoda. ¿Cuántos lo saben? La vida es incómoda. La verdad viene de un diálogo muchas veces incómodo. Cuando tú crees que sabes una cosa y alguien te dice, no es así. Y tú dices, no me interesa lo que tenga que decir. Me hieres, me ofendes y me dices lo contrario a lo que yo pienso. Entonces tú te estás cerrando a la verdad de otras personas. Porque, por ejemplo, si tú vamos a suponer, cree que la homosexualidad y esta nueva ola que se está haciendo, pero yo no creo en eso. Ni creo que nadie tiene que indoctrinarme a mi niño en la escuela pequeñita. En Canadá, por ejemplo, si tu niño llega y dice, mira, en la escuela me dijeron que yo soy lo que yo quiera, que hoy yo puedo ser varón, mañana hembra, mañana un perro, mañana un gato, y que está bien. Ok, el muchachito llega a la escuela y te le dice, a la casa, y tú le dices, cállese, usted es un varón. Mire lo que dice la palabra, revísete a ver. ¿Qué te dice la biología? ¿Qué te dice la genética? Es ciencia. Yo no me lo estoy inventando. No, que una construcción social. Bueno, pues el pene, ¿quién me lo construyó? Perdonen que use la palabra. Los elementos físicos, ¿quién me lo construyó? Si es una construcción mental. ¿Un hombre va a salir embarazado? Jamás. Jamás. Pero ponen hombre sale embarazado. No, mi amor, en realidad es una mujer que se disfrazó de varón y dice que está embarazada y ahora dicen hombre embarazado, pero no es un hombre. Entonces, lo bueno es que yo no lo puedo discriminar, ni lo puedo juzgar, ni tal cosa, porque Dios nos dio libre albedrío. Y cada persona puede tomar su decisión de lo que va a hacer con su vida, ¿sí o no? Eso es así. Lo que yo no puedo aceptar es que tú me quieras imponer tus cosas en mis hijos y en mi familia. Y eso no es
no es ni homofobia, ni que yo no quiero saber de ti, ni mucho menos, no. Tú eres aguilucho, ¿y yo qué soy? O si tú eres liceísta, yo soy aguilucho. Pero somos pana full, lo entendemos bien. Pero tú tienes tu criterio y yo tengo el mío. ¿Ustedes me están entendiendo? Y por eso alguna gente le llaman a eso neomarxismo. Porque habla del marxismo, de cómo la Unión Soviética agarraba, cuando se llamaba antes la Unión Soviética, le lavaba el cerebro a la gente. Y le decían, la religión es el opio de los pueblos y la religión es el atraso. Y cuando Rusia se fue abajo su economía y Estados Unidos floreció, que era una religión, una nación más cristiana. Y entonces, ¿y ahora quién es el atraso de los pueblos? ¿Alguien me está entendiendo? Usted busca quiénes son los que tienen la mayoría de los Nobel a nivel mundial. Y casi 80% de los Nobel, premios Nobel, son cristianos y judíos. Y te hacen creer que los pensadores libres no, que los ateos no. La Europa civilizada que tú y yo conocemos, Inglaterra y todo eso, fue durante el despertar del protestantismo. Las grandes ciencias, las grandes economías, busca para que vea las grandes universidades, averigua quiénes fue que la fundaron. Pero ahora los evangélicos son los ignorantes. No, I'm sorry. Entonces eso, los cristianos no debemos tenerle miedo al debate. Y no debemos dejarnos amedrentar de establecer nuestra posición clara y firmemente, de manera respetuosa. En Canadá, como le digo, ya ha llegado un punto que si después el niño vuelve y dice, no, mi papá me dijo que no, que yo soy varón, el papá lo mete en preso. Vamos a cantar con la música del cielo. No es la primera vez, el sistema se pone contra Dios. Le pasó a Nabucodonosor, con Daniel y Nabucodonosor, y ahora le está pasando a esta generación. Lo que le estamos diciendo es que a ustedes le va a tocar la generación, nos está tocando, y sobre todo ustedes, la generación que va a vivir unos procesos un poquito extraños. A su nombre. Y muchos van a negar a Dios para no ofender a sus amigos, a sus hermanos, a su jefa, lo que sea. Y esta está hecha para agradar a Dios y no a hombre. Como dice Stanislao, escojan ustedes hoy a quién servir. Listo. Vamos a ver los versículos de la homosexualidad y las preguntas rápidamente. ¿Es posible ser salvo y ser homosexual? Yo quiero que me la proyecten grande, multimedia. Primera de Corintios, capítulo 6, del 15 al 16. Vamos a leer, si se puede, porque ahora hay iglesias homosexuales. Y tienen cosa de niño. Y la gente va a las iglesias que el pastor homosexual y yo no sé, y tienen una cosa de niño y ellos lo llevan ahí. ¿Cómo yo voy a llevar a mi niño posado? Yo no entiendo. Primera de Corintios 6, verso 9. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Les repito, esta materia, esta conferencia no se trata de odiar a nadie, de discriminar a nadie, porque Jesús no lo hizo. Pero Jesús le decía a la gente, no peques más. Viene la pregunta por ahí. Lea conmigo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni quiénes, ni los fornicarios, ¿quiénes más? Ni los idólatras, ¿qué más? Ni los adúlteros, ni qué más. ¿Ni qué más? ¿Qué más? Verso 10. Ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafaroderos heredarán el reino de Dios. Usted ve, pero entre toda esa gente, usted dirá, ay, yo no soy homosexual, Jesús zafa, sí, pero un hablador. Van para el mismo lado. Ok, la próxima. Entonces la Biblia claramente dice que no. Que esa lista de gente no va. Dice, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, y a las hermanas con toda pureza. Continúa. Yo quiero leer algunas citas rápido de la ley y los profetas. La primera está en Deuteronomio 23, 17. Y dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. En la ley. Dice, no, eso no debe ser. Dice, hubo también sodomitas, Primera de Reyes 14:24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Eso es Primera de Reyes. El libro de Primera de Reyes, usted sabe que el primer rey fue Saúl, después fue
Salomón, y de ahí vinieron una sucesión de reyes. Y cuando ya está hablando por el capítulo 14, te está hablando de que luego de varios reyes algo se degeneró. Y la Biblia es muy clara, dice que fue lo que pasó. Dice que fue que Salomón, entre las mujeres que tuvo, se casó con unas moabitas. Y las moabitas, ellas tenían dioses, Quemos y Moloc. Y la adoración era una prostitución. Ahí el papá se acostaba con la hija con los papás, un reguero. Y los niños lo agarraban y se lo echaban vivo en un horno con forma de vaca, que ese era Quemos. Y también estaba Moloc, y le tiraban los niños en el fuego para que se quemen. Hay una tradición judía que dice que Ruth se salvó de eso porque cuando la iban a echar vieron que tenía una marca. Y como a eso Dios se había que echarle niños perfectos sin marca, que por eso se salvó Ruth. Y mira el destino que le esperaba en Dios. ¿Ok? Dice 1 Reyes 15:12, porque él quitó del país a los sodomitas y quitó también los ídolos que sus padres habían hecho. 1 Reyes 22:46, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Y presta atención a esta. 2 Reyes 23:7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían la mujer. ¿A dónde era que estaba? El templo que hizo Salomón, después erigieron una estatua de acera ahí adentro, la diosa de la fertilidad, y hacían orgías satánicas dentro del templo de Dios. Entonces cuando llegaron Josías, Asa, ellos empezaron a echar eso para afuera. ¿Dónde era que estaba la casa de prostitución? Hay otras versiones que dicen la casa de los sodomitas. ¿Dónde era que estaba? En el templo. De alguna manera eso se coló para adentro, a su nombre. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Hollada quiere decir pisada, que cuando tú te pones en un puesto como pusieron Esther y callas y ve el pecado y callas y lo permites y te haces parte de eso, dice ya la luz tuya se apagó, la sal que Dios puso en ti para que sea diferente se acabó. Y entonces prepárate que tú vas a ser pisado. Dice la Biblia, si participas, si te unes a eso, si pierdes tu esencia, vas a ser pisado de los hombres. Y el libro de Jueces es un ejemplo de eso, de cómo Dios lo entregaba en sus enemigos. Yo he visto muchos funcionarios que se acuestan con su chapeadorita y tal cosa, y después te ve la chapeadorita por allá reinando y ellos de cocotao. Le transfieren una gracia, un don que Dios le dio, al estar con su desorden, transfieren su bendición y ella le transfieren maldición, y viceversa. Mucha gente ha perdido trabajo, familia, etcétera, por eso. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Ok, bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y usted lo ve, los varones, tranquilitos, recostando la cabeza por ahí, como Sansón donde Dalila. Y Dalila con el puñalcito. Mire, la Dalila le sacan los ojos a los hombres de Dios. Por eso hay muchos por ahí sin ojos y sin dientes y sin boca, por estar dalileando. Hay Dalilo macho también. Ok, vamos a continuar. Y luego Romanos capítulo 1 del 26 al 29. Le llama hechos vergonzosos. Dice, los hombres se acostaron con los hombres, las mujeres con mujeres. No, y la Biblia le llama hechos vergonzosos. El mundo le puede llamar como quiera. Entonces yo por eso, antes de entrar mucho en lo que dice el mundo o no, diga, nosotros tenemos que saber claramente lo que dice la Biblia. ¿Me están entendiendo? Y por eso quise enfocarme en lo que dice el canon bíblico sobre el tema. Y ya, esa es nuestra fe. Y la fe de casi la mitad también de norteamericanos. Cuando usted va y vota, usted va a ver que no todo el mundo es liberal en Estados Unidos. No todo el mundo, claro, es conservador, pero no todo el mundo es liberal. Y Dios le dio eso. El hombre puede decidir entre una u otra cosa. Yo no te puedo obligar. ¿Estamos claros? Yo el día que me vea que la única escuela que hay es en toda la escuela, mis niños me le van a decir eso, yo me voy a preparar para educar a mis hijos. Hay una técnica judía para eso, y los niños salen brillantes.
Hay familias, no estoy diciendo que ese sea el caso acá, no lo estoy diciendo, pero hay familias que han entrenado a sus hijos y lo han formado muy bien. No estoy diciendo que aún sea el caso aquí, pero yo no renuncio a la patria potestad de mis hijos cuando yo la mando a las escuelas. Sin embargo, ahí es que no quieren llevar. ¿Me están entendiendo? Ahí es que no quieren llevar. Hay que tener mucho ojo con eso. ¿Cómo yo le voy a entregar la formación de mi hijo a un político? A un político. Usted parió a mi hijo, fui yo, mi hijo fui yo. Lo que usted diga político, usted se equivocó. ¿Ok? Pero esas cosas, hermano, es con mucha inteligencia y con mucho tacto. No uno pararse por ahí a decir cosas improperias, no es nada de eso. Así como ellos tal vez se prepararon y hoy están en el Congreso y están tratando de cambiar las leyes, pues ¿qué tú tienes que hacer? Prepárate, edúcate, fórmate. ¿Qué estamos haciendo nosotros con las escuelas, con las universidades? ¿Ustedes me están entendiendo bien? Ok, entonces creo que lo vamos a dejar ahí. Vamos a cerrar. Hay varias otras citas que yo se las voy a dejar para que usted por favor la lea. Está en el libro de Proverbios. Usted se va a leer los capítulos 5, 6 y 7 y se va a acordar de mí.